Bienvenidos a todos una vez más a un nuevo video del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a calcular el potencial eléctrico generado por una distribución de carga. A. Una cubierta cilíndrica con carga uniforme tiene una carga total Q mayúscula, radio R mayúscula y altura H. Determine el potencial eléctrico en el punto a una distancia D del extremo derecho del cilindro, como se muestra en la figura. Sugerencia: utilice el resultado del ejemplo 25.5 que considera el cilindro como si fuera un conjunto de anillos con carga. B. ¿Qué pasaría si utilice el resultado del ejemplo 25.6 para resolver el mismo problema, pero con un cilindro sólido? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a hacer uso de las consideraciones o de las sugerencias que nos proporciona el problema. En el primer caso, para el inciso A, el problema me dice que es una cubierta cilíndrica. Esto es una cáscara cilíndrica. Bien, toda esta parte interna del cilindro está vacío. Esto es como un tubo cilíndrico. En ese caso, pues se habla de una densidad de carga superficial sigma sobre el cilindro. Y al resolver la integral de carga eléctrica, tendríamos que trabajar una integral doble. Para evitar estas cosas, el problema sugiere que utilice el resultado del ejemplo 25.5 y considere los diferenciales como anillos con carga. Es decir, utilice el potencial eléctrico de un anillo. Potencial eléctrico de un anillo. Bueno, aquí vamos a dar por hecho que el potencial eléctrico, de un anillo ya se conoce. El potencial eléctrico del anillo es de la forma constante eléctrica, carga eléctrica, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado, donde r mayúscula es el radio del anillo y x es la distancia a la que uno se ubica a calcular el potencial con respecto al centro del anillo. Pero como este anillo va a ser parte o una parte del potencial de toda la cáscara cilíndrica, pues realmente lo que voy a considerar acá es un dB y un dQ. Eso en cuanto al inciso A. Para el inciso B, ahora lo que debemos hacer es tener en cuenta que el cilindro es sólido, ¿vale? Que esto no está hueco, que esto todo está sólido, lleno de carga. Entonces, en este caso, tenemos que considerar la densidad de carga volumétrica, lo que implicaría una integral triple, una integral de volumen. Para evitar esto, pues el problema me sugiere que utilice el resultado del ejemplo 25.6, que pues básicamente es el potencial eléctrico de un disco. Entonces en este caso se divide el cilindro, pero en discos ahora, no en anillos. Entonces aquí utilizamos el potencial eléctrico de un disco. Bien, y lo mismo, vamos a dar por hecho que ese potencial ya se conoce, ¿vale? Que ya se conoce. Entonces ese potencial es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado menos x. Este es el potencial eléctrico de un disco. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que este potencial va a ser una parte del cilindro sólido. Entonces, realmente, aquí lo que vamos a tener es un dB. Y en el caso de sigma, pues bueno, aquí debe estar relacionado el diferencial a integrar, que va a ser un diferencial de carga. Ya teniendo esto claro, vamos a iniciar con el inciso A. Y para ello, lo primero que hay que hacer es una gráfica del problema. Tomamos el cilindro que se va a trabajar, vamos a considerar al eje del cilindro como el eje X, entonces este será el eje X. Y de ese cilindro voy a tomar un diferencial de carga, ¿cierto? Que va a tener cierto grosor acá con respecto al eje X, cierto grosor acá, diferencial, infinitesimal, ¿vale? Infinitesimal.
Este pedacito que estoy pintando es el anillo que voy a considerar como diferencial de carga. Entonces, este va a ser un diferencial de carga de Q y tiene asociado un grosor ahí, un diferencial de longitud de X. Vamos a suponer que en D, en el punto D, X es igual a 0. Aquí X es igual a 0. Entonces, la distancia que hay entre el eje del anillo diferencial de carga hasta el punto P, vamos a llamarla simplemente X. Listo, partimos de ahí. Entonces tenemos que el diferencial de potencial va a ser igual a la constante eléctrica por el diferencial de carga eléctrica de ese anillo sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado. Cuando empecemos a variar el diferencial de carga acá, digamos, varios anillos diferentes, ¿cierto? Pero nos vamos a ir dando cuenta que X también va a ir cambiando con el diferencial de carga. Si tomamos un diferencial de carga aquí más cercano a este extremo del anillo, del cilindro, perdón, pues X va a ser más pequeño. Si vamos a estar por acá más atrás, X va a ser más grande. Entonces realmente la integral que hay que resolver es una integral sobre el eje X. Vaya a establecer la relación entre la carga eléctrica y la variable X. Para eso utilizo la densidad de carga lineal lambda. Sabemos que lambda va a ser igual a de Q sobre dx. Entonces tenemos que dq es igual a lambda por dx. Pero en este caso, que el problema nos proporciona datos como la carga del cilindro y su radio y su altura, no realmente la densidad de carga lineal. Entonces, pues bueno, sabemos que lambda a su vez es igual a la carga del cilindro sobre su longitud, sobre h. Luego decimos que el diferencial de carga de Q de ese anillo va a ser igual en términos de parámetros del cilindro, carga del cilindro sobre longitud del cilindro por dx. Listo. El potencial es reescrito de la siguiente manera: K por dq, que vendría siendo q de x, sobre h por la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado. Bien, y ahora sí, ya se ha escrito el potencial de esta forma, se puede proceder a la integral. Tenemos entonces que la integral del potencial, pues viene siendo el potencial, obviamente, potencial va a ser igual al otro lado. Entonces, de esa integral podemos dejar fuera constante eléctrica, la carga del cilindro y la longitud del cilindro, que son todas constantes. Constante eléctrica, Q sobre H, por la integral de dx sobre la raíz de x al cuadrado más r mayúscula cuadrado. Esta integral la vamos a hacer sobre x y el espacio en el que sobre el eje x ocupa la carga del cilindro. Entonces nos damos cuenta que si x es igual a 0 aquí, pues esta parte no se va a integrar porque no hay cilindro. ¿Dónde vamos a empezar a integrar? Aquí, donde inicia el cilindro, donde tomaríamos un hipotético primer anillo de carga, se integra todo ese espacio hasta aquí, hasta donde ha finalizado el cilindro. Es decir, que vamos a iniciar la integral en x igual a d y va a finalizarse esa integral en x igual a d más h. ¿Listo? Iniciamos aquí, donde x vale d. Integramos todo el cilindro hasta aquí. Con respecto al origen, x vale d más h. Bien, esta es una integral, o claramente se ve que se puede resolver por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a hacer la sustitución: x es igual a r tangente de teta. Eso quiere decir que dx va a ser igual a r secante al cuadrado de teta por de teta. Esta sustitución entonces la voy a realizar con un triangulito de la siguiente manera. Por aquí estará teta, por aquí estará x, por aquí estará r y aquí está la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado. Es decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado, que es la hipotenusa, la voy a dejar en términos de teta,
y del cateto adyacente, que es la constante. Eso lo puedo hacer con la función secante de teta. Bien, entonces hacemos el cambio de variable en la integral. El potencial va a ser igual constante eléctrica carga Q sobre H por la integral de dx, que es R secante al cuadrado de teta por d teta, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado, que es R secante de teta. Aquí podemos cancelar R, podemos cancelar una secante arriba con una secante en el denominador, y el potencial va a ser de la forma K por Q sobre H por la integral de secante de teta por d teta. Los límites no los voy a cambiar, voy a dejar los mismos límites y al final regreso a la variable original, que es x. Es decir, esto lo voy a hacer desde d hasta d más h, y este también, d hasta d más h. Potencial es igual a la constante eléctrica Q sobre H por la integral desde d hasta d más h de secante de teta. A esto lo voy a multiplicar por secante de teta más tangente de teta sobre secante de teta más tangente de teta. Es decir, multiplico por 1, todo con la finalidad de realizar una nueva sustitución. Para eso entonces multiplico los términos que están en el numerador, no cambiaré límites hasta que no regrese, pues bueno, voy a regresar a la variable original, que es x. Entonces arriba tendría secante por secante, secante al cuadrado de teta, más secante de teta por tangente de teta. Y esto lo voy a dividir entre secante de teta más tangente de teta. Ahora, para realizar esa integral, bueno, esto está multiplicado acá por d teta, hago la siguiente sustitución. U va a ser igual a secante de teta más tangente de teta. Derivando eso, du va a ser igual, la derivada de secante de teta es secante de teta tangente de teta, más la derivada de tangente de teta, que es secante al cuadrado de teta. Todo eso por d teta. Bien, entonces a u lo tengo en el denominador, mientras que du está en el numerador. ¿Vale? Entonces esta integral con esa sustitución la transformo en la siguiente: K por Q sobre H por la integral entre d y d más h de du sobre u. ¿Vale? Y es una integral pues definida muy sencilla. Potencial va a ser igual a K por Q sobre H por el logaritmo natural de u evaluado entre d y d más h. Ahora regreso a la variable teta, entonces el potencial va a ser igual a K por Q sobre H, logaritmo natural de u, pero u viene siendo secante de teta más tangente de teta. Bien, entre d y d más h. Y ahora cambio la variable teta por la variable x. Luego el potencial va a ser igual a la constante eléctrica, la carga Q sobre H, logaritmo natural de secante de teta. Secante de teta es la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado sobre r mayúscula cuadrado, o sobre r mayúscula, perdón. Eso pues lo podemos ver de aquí. Secante de teta, r pasa a dividir. Mientras que la tangente es igual a x sobre r más x sobre r, todo entre d y d más h. Listo. Y finalmente lo que me resta es reemplazar los límites o evaluar los límites mejor. K por Q sobre H factor d. Entonces miren que esto es tienen el mismo denominador. Evaluando entonces el límite d más h sería el logaritmo natural de la raíz cuadrada
de d más h al cuadrado más r mayúscula cuadrado, ¿cierto? Más x, que vale d más h. Todo eso va a ir dividido entre r mayúscula. Menos el límite inferior, logaritmo natural de la raíz cuadrada de d cuadrado más r cuadrado. X vale d, recordemos, más x, o sea, más d, todo sobre r mayúscula. Bien, ese sería entonces al evaluar los límites. Esto lo puedo simplificar. Tenemos una resta de logaritmos naturales que, recordemos, se puede escribir como el logaritmo natural de un cociente, donde el positivo es el numerador y el negativo es el denominador. Es decir, potencial es igual a la constante eléctrica, la carga Q sobre H, por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de d más h al cuadrado más r cuadrado más d más h, todo sobre r, y eso iría dividido entre esta fracción, es decir, va multiplicado por su inversa, o sea, r sobre la raíz cuadrada de d cuadrado más r mayúscula cuadrado más d. Listo, cierro acá este paréntesis, entonces me puedo dar cuenta que estos r's se van a cancelar. Y bueno, eso sería todo. Finalmente el potencial va a ser igual a K por Q sobre H, logaritmo natural de raíz cuadrada de d más h al cuadrado más r cuadrado mayúscula, radio del cilindro, más d más h. Todo eso va a ir dividido entre la raíz cuadrada de d cuadrado más r mayúscula cuadrado más d. Este es entonces el potencial eléctrico generado por esa cáscara cilíndrica ubicado en un punto, una distancia de uno de sus extremos. Bueno, eso por el lado de la parte A. Vamos a ahora resolver el problema en el inciso B. Entonces recordemos que en el inciso B utilizamos el potencial eléctrico de un disco. Y en este caso, pues bueno, voy a volver a hacer la gráfica. Voy a hacer la gráfica nuevamente. Es importante siempre tener en cuenta el sistema que se esté trabajando. Y nuevamente aquí estará nuestro eje X. Y como lo sugiere el problema, el diferencial de carga que voy a tomar ahora no es solamente un anillo, sino que ahora es un disco. Bien, ese disco pues estará con respecto al origen a una distancia X. Lo mismo, vamos a suponer que el origen está aquí en esta posición, ¿vale? Aquí está X igual a 0. Se puede también considerar el origen acá, donde inicia el cilindro, X igual a 0, en esta posición. Entonces la distancia que hay desde el eje del disco al punto no será X, sino será un X más un D, y los límites de la integral cambiarían acá. No se harían desde D hasta D más H, sino desde 0 hasta H. Bueno, son algunas cosas que se puede tener en cuenta para resolver este ejercicio. Entonces, en este caso, se va a partir del hecho de que el potencial, o el elemento de potencial mejor, va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado menos x. Nuevamente, x distancia que hay desde el centro del disco al punto, y r mayúscula el radio de ese disco, que bueno, aquí pues viene siendo r mayúscula también. Debo tener en cuenta que el disco que he tomado como diferencial de carga es una parte, es un pedacito del volumen del cilindro sólido. Recordemos que ahora se considera esto como un cilindro sólido que tiene un volumen y una densidad de carga volumétrica. Entonces, realmente lo que se está tomando
de ese cilindro es un elemento de volumen que va a ser igual. Puedo calcular el volumen de este pedacito que está aquí marcado como una sección S que es fija, sin importar en qué posición sobre el cilindro tome el disco, pues la sección transversal es siempre constante. Lo que se va a ir dividiendo son pedacitos grosores acá de ese cilindro que, como en el problema anterior, vamos a llamarlo de X, ¿vale? O sea, esto tiene un elemento de carga de Q y un grosor de X. Es decir, que el diferencial de volumen que estoy tomando en este caso es una sección transversal S multiplicada por un grosor de X. Luego, el diferencial de carga de Q, que es igual a la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen, va a ser igual a tener ρ por S por dx. Ahora, si pensamos solamente en el disco y su distribución de carga superficial, que es esta, sigma, pues miren que el disco no está fragmentado. El que está fragmentado es el cilindro. El disco está enterito. O sea que la densidad de carga del disco yo la voy a poder escribir como su carga eléctrica, pero resulta que la carga eléctrica del disco es el diferencial de carga del cilindro. Entonces, bueno, puedo usar A de Q, ¿vale? Pero no está fragmentado, está entero, está completo el disco. Entonces no voy a tomar un diferencial de superficie, sino la superficie de ese disco. En este caso, pues considero la definición de densidad de carga superficial como carga total sobre área total, ya que el disco no está fragmentado. Pero resulta que la carga total de ese disco es una parte de la carga de todo el cilindro. Por eso la llamamos de Q. Si tenemos en cuenta el diferencial en función de la densidad de carga volumétrica, entonces de Q va a ser igual a ρ por S por dx. ¿Listo? Entonces tomo este de Q y lo sustituyo aquí porque son el mismo, son la misma carga sobre S. Y bueno, las áreas se van a cancelar y obtengo la densidad de carga superficial en términos de un diferencial, que en este caso va a ser X. Y ya que el problema no me proporciona la densidad de carga volumétrica, sino la carga del cilindro y su volumen, pues yo puedo obtener la densidad de carga volumétrica a partir de Q sobre el volumen del cilindro. O sea que ρ va a ser igual a Q sobre el volumen del cilindro, que será el área del disco, pi r cuadrado, por la longitud del cilindro, que en este caso es h. Luego tenemos que sigma es igual a Q sobre pi por r cuadrado por h por un diferencial de x. Listo, ya encontramos entonces el diferencial a integrar oculto en la densidad de carga superficial. Vamos a reemplazar eso en el potencial eléctrico y resolvemos la integral. dB, diferencial de potencial, va a ser igual a 1 sobre 2 epsilon sub 0 por sigma, que viene siendo Q sobre pi r cuadrado h por dx. Todo eso por la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado menos x. Ahora procedemos a integrar. La integral de el diferencial de potencial pues da el potencial eléctrico y esto va a ser igual. Todos estos términos son constantes, se dejan fuera de la integral. 1 sobre 2 epsilon sub 0 Q sobre pi r cuadrado h por la integral, los mismos límites que en el caso anterior, de hasta d más h, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado menos x por dx. Ahí tenemos un par de integrales que podemos separar. Potencial es igual a 1 sobre 2 epsilon sub 0 por Q sobre pi r cuadrado h por la integral desde d hasta d más h de la raíz cuadrada de x al cuadrado más r mayúscula cuadrado por dx menos
la integral desde d hasta d más h de dx por dx. Se puede resolver de una vez la segunda integral, 1 sobre 2 epsilon sub 0, q sobre pi r cuadrado h, por esta integral, ahorita la resolvemos, de más h, raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado por dx, y la segunda integral da menos un medio de x al cuadrado, evaluado entre d y d más h. Bueno, para la primera integral se hace una sustitución análoga a la que hicimos en la primera integral. En la integral cuando en el inciso A. Esta integral, esta sustitución, una sustitución trigonométrica. Miren que allá lo que voy a sustituir es esta raíz igualita. Y esa raíz vale r mayúscula secante de teta. Y eso va a ir multiplicado por dx, donde dx vale r secante al cuadrado de teta por d teta. Es decir, que esta integral, haciendo un cambio de variable que se hizo en el inciso A, puede ser escrita así: 1 sobre 2 epsilon sub 0, todas estas constantes, por integral desde d hasta d más h, de esta raíz cuadrada que en términos de teta será r secante de teta, por el de x que es r secante al cuadrado de teta por d teta, listo, menos un medio de x al cuadrado evaluado entre d y d más h. Cerramos esto. Ahora esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a hacerlo acá de una vez. 1 sobre 2 epsilon sub 0. Uno sobre 2 pi epsilon sub 0. Q sobre r cuadrado por h. Y voy a dejar los límites al final del corchete como una evaluación ahí tanto de la integral como de este término un medio de x al cuadrado. R cuadrado por la integral de secante a la 3 de teta por d teta menos un medio de x al cuadrado. Todo esto obviamente debe ir evaluado entre d y d más h. Eso para no escribir mucho. Ahora lo que me interesa es resolver esta integral. Entonces aquí tengo que la integral de secante a la 3 de teta por d teta la voy a escribir como la integral de secante de teta por secante al cuadrado de teta por d teta. Y para resolverla voy a utilizar integración por partes. Entonces, CAU igual a secante de teta. Entonces, DU es igual a secante de teta tangente de teta. Ahora, dB es igual a secante al cuadrado de teta por d teta. Mientras que B, o sea, su integral, es igual a tangente de teta. La integral de secante a la 3 de teta por d teta va a ser igual. Aplicando entonces integración por partes, esto va a ser igual a u por b, secante de teta, tangente de teta, menos la integral de b por du. Tomamos a b y lo multiplicamos por du, entonces esto quedaría secante de teta por tangente al cuadrado de teta, todo por d teta. Aquí tengo en cuenta la identidad trigonométrica secante al cuadrado de teta menos tangente al cuadrado de teta igual a 1. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir a tangente al cuadrado de teta. Es decir, que tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Teniendo eso en cuenta en la integral,
Entonces la integral de secante a la 3 de teta por de teta es igual a secante de teta tangente de teta menos la integral de secante de teta por secante al cuadrado de teta menos 1, todo por de teta. O sea que esto realmente va a ser igual a secante de teta tangente de teta menos la integral. Separemos estas dos integrales. Aquí aparecen ahora dos integrales. Secante por secante al cuadrado. Eso es secante a la 3 de teta por de teta. Este menos con este menos da más la integral de secante de teta por de teta. Esta integral la voy a pasar al otro lado a sumar, entonces quedaría 2 veces, es una integral cíclica, 2 veces secante a la 3 de teta por de teta va a ser igual a secante de teta tangente de teta más la integral de secante de teta, pero esa integral la hicimos hace un momento en el inciso A. Por aquí está hecha la integral de secante de teta. Acá está, integral de secante de teta. Y esa integral da logaritmo natural de secante más tangente. Te la voy a poner de una vez, más logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. ¿Listo? Luego, la integral de secante a la 3 de teta por de teta es igual a 1 medio de secante de teta tangente de teta más 1 medio de logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Ya con esa integral resuelta, entonces retomamos el potencial. Potencial es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0 Q sobre R cuadrado por H por R cuadrado que multiplica la integral de secante a la 3 de teta. O sea, R cuadrado sobre 2 secante de teta tangente de teta más R cuadrado sobre 2 logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Menos 1 medio de x al cuadrado. Todo esto evaluado entre d y d más h. Puedo sacar factor común 1 medio y multiplicarlo por este 1 medio, daría 1 cuarto. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a teta a la variable original que es x. O sea, el potencial es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre r cuadrado por h por r cuadrado que multiplica a secante de teta, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado sobre r mayúscula por la tangente de teta, que es x sobre r mayúscula. R cuadrado, logaritmo natural de, pues aquí tenemos secante, que es este término, más tangente, que es este término, de sumar estos dos, común denominador, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado más x, todo eso sobre r mayúscula. Y aquí, como ya saqué un medio factor común, simplemente menos x al cuadrado, desde d hasta d más h. Perfecto. Aquí podemos cancelar este r cuadrado. Hay dos r's ahí dividiendo. También, pues 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es la constante eléctrica. Podemos sustituirla, o sea, b es igual a la constante eléctrica, la carga q, r cuadrado h por, evaluamos el límite superior, x vale d más h, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado, d más h al cuadrado, más r mayúscula cuadrado, por x, por d más h, ¿cierto? Más r cuadrado, logaritmo natural de la raíz cuadrada de d más h al cuadrado, más r cuadrado, más x, que vale d más h, todo eso dividido entre r mayúscula,
he reemplazado el límite superior dentro del logaritmo natural, menos x al cuadrado, menos d más h al cuadrado. Listo, hasta ahí iría límite superior. Vamos ahora con el límite inferior, entonces sería menos raíz cuadrada de d cuadrado más r mayúscula cuadrado. Ahora x vale d por x, o sea, por d, más r cuadrado, logaritmo natural de la raíz cuadrada de d cuadrado más r cuadrado, más d, sobre r mayúscula. Bueno, aquí realmente es menos, recordemos que es límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí queda un negativo también. Y como el último término es negativo, pues queda positivo, más d cuadrado. Listo. Ahí cerramos. Bien. Y bueno, ahí podríamos decir que ya se tiene el problema resuelto. Simplemente nos hace falta hacer una pequeña factorización, agrupando algunos términos para tratar de escribir esta expresión que es bastante larga, un poco más compacta, un poco más pequeña, un poco más amigable. Entonces, por ejemplo, yo creo que podríamos agrupar los términos d más h al cuadrado. O sea, voy a sacar un factor común acá, d más h al cuadrado, con este término, lo voy a agrupar. O sea, d más h es factor de ¿quién? De raíz cuadrada de d más h al cuadrado más r mayúscula cuadrado. Bueno, es una forma, ¿no? Es una forma de escribirlo. Más, al sacarle la raíz cuadrada a esto, bueno, queda menos, realmente, menos d menos h. Listo, agrupé estos dos, agrupé este término, lo he agrupado con este término. El logaritmo natural también lo puedo agrupar. Bueno, pero creo que mejor escribo antes este. Voy a agrupar este término con este. Entonces, d más d, factor común de ¿quién? De d, ¿cierto? Menos raíz cuadrada de d cuadrado más r mayúscula cuadrado. Listo, los agrupé estos dos y saqué factor común de, perdón, estos dos. Saqué factor común de, este está negativo, entonces bueno, aquí va el negativo. Listo, y finalmente el logaritmo natural más r cuadrado. Entonces recordemos que una resta de logaritmos naturales es un cociente de sus argumentos, o sea, este que está aquí, lo que voy a hacer es multiplicarlo por el inverso de este. Y puedo apreciar que esos r's mayúsculas se van a cancelar. O sea, esto quedaría r cuadrado, logaritmo natural de raíz cuadrada de d más h al cuadrado más r cuadrado más d más h. Todo eso va a ir dividido entre la raíz cuadrada de d cuadrado más r mayúscula cuadrado más d. Listo. Y bueno, creo que ahí ya no hay mucho por hacer, ¿no? No podría factorizar, o bueno, no veo así algo como rápido para factorizar ahí y de pronto dejar eso de una forma más compacta. Bien, dejémoslo hasta ahí. Yo creo que ahí está bien esa respuesta. Se puede dejar así. Este sería el potencial generado por ese cilindro a lo largo de su eje a una distancia de uno de sus extremos. Y bueno, ese sería todo el problema. Hemos resuelto el potencial de una distribución de carga superficial y también de una distribución de carga volumétrica. En este caso, un cilindro. ¿Ok? Un cilindro. Bueno, espero que este material les sirva de estudio y sigan practicando. Sigan practicando porque esto es cuestión de disciplina, nada más. Nos vemos en una próxima oportunidad.